Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 5, que tiene como nombre ¿cuál recurso interponer?, que corresponde a la materia de Derecho Fiscal. Un gusto estar con ustedes de regreso. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ven que estamos seguido transmitiendo? Arrancamos. Antes de comenzar, vamos a brindar una breve definición sobre derecho fiscal y, como todo, ¿qué recursos tiene este derecho? Pina Vara, en su obra de Diccionario de Derecho, nos detalla la definición de derecho fiscal, que es la siguiente: conjunto de las disposiciones legales referentes a los gravámenes o impuestos establecidos por el Estado, entidades federativas o municipios, con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos. Por otro lado, Hugo Carrasco Iriarte, en su obra Diccionario de Derecho Fiscal, nos menciona lo siguiente: el recurso de revocación es un medio de defensa que procede contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. El recurso de inconformidad en materia fiscal es el medio de defensa mediante el cual la autoridad fiscal realiza la revisión jerárquica de sus propios actos. Tenemos también el recurso previsto en la Ley del Seguro Social, que es un medio de defensa que consiste en la revisión de los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus siglas IMSS, en perjuicio de trabajadores o patrones. Tenemos otro recurso que es el que está previsto por la Ley de Infonavit, que este también es un medio de defensa que procede contra la o las resoluciones individualizadas del Infonavit y que puede ser interpuesta por los trabajadores, beneficiarios y los patrones, cuando argumenten que aquella es lesiva de sus derechos. Y tenemos otro que es el de coordinación fiscal. Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de la coordinación en materia de derechos o de adquisición de inmuebles, podrá presentar en cualquier tiempo el recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus siglas son SHCP. El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones sobre el recurso de revocación que establece en su artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Y contamos también con los recursos jurisdiccionales, que es el juicio contencioso administrativo, el recurso de revisión y, como todos sabemos, y como lo he mencionado en otros videos, el amparo. Ahora, vamos a contar con el apoyo de diferentes fuentes bibliográficas fidedignas, que es el Código Fiscal de la Federación, Diccionario de Derecho Fiscal, Ley del Seguro Social y Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde expondremos 3 casos que vamos a fundamentar de manera jurídica y debemos identificar a qué corresponde, si es un recurso de revocación, un juicio contencioso o, en su caso, un recurso de revisión. También debemos mencionar lo siguiente: estos elementos son muy importantes para poder identificarlos y poder conocer de manera adecuada qué recurso pertenece en cada uno de estos casos. A continuación vamos a escuchar el caso número 1 de Mónica Treviño Garza, una joven empresaria. Vamos a escucharlo. Caso 1. ¿Recuerdas a Mónica Treviño Garza, del reto 4? Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 pesos al fisco, como lo hizo saber el SAT al notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente, concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria, y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó qué bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida,
El ejecutor levantó un acta de embargo, en el cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Argumenta tu respuesta. Ahora, analizando este caso número 1, recordemos en el reto número 4, donde también nos mencionaba si era oficioso o contencioso, donde nos comentaba que ella ya la autoridad le estaba emitiendo el procedimiento administrativo de ejecución, conocido como PAE, donde se le dio un plazo de 30 días para que ella pudiera responder y pudiera ella pagar su crédito fiscal. Sin embargo, ella no brindó ninguna garantía, ni tampoco hubo fe de pagar. Por lo tanto, la autoridad correspondiente se encargó de llevar a cabo dicho proceso. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que en el fundamento, en el artículo número 116, en su fracción nos comenta que sería un recurso de revocación, porque la pregunta nos expresa, ¿qué recurso administrativo le sugieren a Mónica interponer? Entonces sería el recurso de revocación. En el artículo 116 nos comenta que son contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Se podrá interponer dicho recurso, pero en el artículo 117 nos comenta que el recurso de revocación solamente puede proceder bajo los siguientes supuestos en su fracción número 2. Los actos de autoridades fiscales federales en su inciso A exigen el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que el monto real sea inferior a lo exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización que refiere el artículo número 21 de este código. Cabe mencionar que siempre, como sabemos, las autoridades nunca pierden, porque al momento de hacer visitas domiciliarias, ellos siempre dentro de los recargos van a cobrar esos gastos, que los llaman ellos por lo general gastos de papelería. En su inciso número B nos comenta que se dicta el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que no se haya ajustado a la ley o determine el valor de los bienes embargados. Por otro lado, tenemos que en este mismo Código Fiscal Federal, en los artículos 145 al 196b, nos comenta en su capítulo número 3 llamado del procedimiento administrativo de ejecución. Como bien lo sabemos, es el PAE. Nos da sus disposiciones generales cuando ya es el momento del embargo, de la intervención y del remate. Es de suma importancia mencionar que dentro del proceso administrativo de ejecución que le realizaron a la joven empresaria Mónica Treviño, hubo demasiadas inconsistencias. ¿Por qué hubo demasiadas inconsistencias? En primera, porque no hubo un perito para que pudiera documentar cuáles eran los bienes embargables que se tenían. 2. Mónica Treviño tenía, con todo su derecho, señalar qué bienes son los que podían haber sido embargables y no la autoridad. 3. Cuando se ejecuta el procedimiento de remate, dice la ley que cuando menos son 10 días. ¿Y qué creen? Lo hicieron en 3 días. Esas son realmente verdaderas inconsistencias y debemos nosotros de estar al pendiente de eso, porque de ahí también puedes conocerse si en algún momento hay algún tipo de abuso. Mucho cuidado en eso. Ahora, en el artículo 155 del presente Código Fiscal nos comenta que la persona, lo que acabamos de comentar, es quien entiende la diligencia del embargo, que es la que se va a encargar de señalar qué bienes son los que se van a poder embargar y no llegar, como decimos en ocasiones, a la brava y decir, este y este, sin tener el consentimiento de la persona. Ahora, tenemos nosotros en el artículo número 156, que es lo que mencionábamos, que el ejecutor podrá señalar los bienes, además sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, donde el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia. Otra cosa que nosotros debemos de tener en cuenta en cada una de las fracciones es
que no señale bienes suficientes al juicio de ejecutar o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento, que es lo que comentábamos anteriormente, y cuando el deudor tiene otros bienes susceptibles de embargo, que son bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora, bienes que ya reporten algún gravamen, como que ya tengan alguna orden de embargo, o bienes que sean fácil de descomposición o deterioro o materiales inflamables. Por otro lado, cabe mencionar que en el artículo 157 de este mismo código nos comentan que quedan exceptuados de embargo en su fracción 3 y 4 los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. Y en la fracción 4 es la maquinaria, enseres y semimovientes de las negociaciones. Cabe mencionar que aquí en el mismo caso nos comenta que a la joven empresaria Mónica Treviño le retiraron maquinaria y le retiraron parte de con lo que ella podía trabajar dentro de su empresa. Entonces, aquí notamos y ustedes podrán ver que hay muchas inconsistencias dentro de este caso y no se está cumpliendo el procedimiento administrativo de ejecución de manera correcta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? Se los dejo que lo analicen. Ahora, en el artículo 175 del mismo código nos comenta que la base para la enajenación de los bienes inmuebles embargados será, por cierto, aquí como comentábamos, el perito, porque el perito se va a encargar de hacer el avalúo y es el avalúo pericial. Sin embargo, debe de cumplir con las reglas que vienen estipuladas dentro de este código y en los demás casos la autoridad practicará un avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad debe notificar personalmente o por medio de buzón tributario el avalúo que se practicó. Siempre se tiene que notificar. En el artículo 176, como lo que acabamos de comentar en las inconsistencias, nos menciona acerca del remate, donde deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación del avalúo. Y aquí nos comenta que tiene que ser dentro de los 20 días siguientes. Pero en la convocatoria donde se publique la página electrónica de las autoridades fiscales, cuando menos 10 días y no 3 días, donde debemos de conocer qué elementos o qué cosas fueron lo que hicieron ellos para poder rematar. Ahora, nosotros tenemos en consideración en el artículo 127, como no se cumplió de manera correcta, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. Es muy importante tener esto en cuenta para que no exista algún tipo de abuso por parte de la autoridad sobre el contribuyente. Y el plazo para interponer este recurso, importante, 30 días. Ahora vamos a escuchar el caso número 2. Caso 2. Supón que, en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto a los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. ¿Qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Argumenta tu respuesta. Muy bien. Analizando el caso número 2, nos menciona igual el mismo caso de Mónica Treviño, en donde ella requiere interponer un recurso administrativo. El recurso administrativo que se debe aquí de emplear, porque nos comenta la pregunta, ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Yo le recomendaría a Mónica el juicio contencioso administrativo. Este juicio es un medio de defensa jurisdiccional, mediante el cual el contribuyente se inconforma por la resolución del acto administrativo y la afectación que sufre por los actos de autoridad. ¿Se acuerdan del PAE que no se ejecutó bien? Decretos y acuerdos generales.
Ahora, debemos de tomar en cuenta que procede en contra de las resoluciones definitivas o los actos emanados por la administración pública. De hecho, hay una clasificación de 3 niveles, que es el contencioso administrativo federal, contencioso administrativo del Distrito Federal y contencioso administrativo de los estados y municipios. Debemos también considerar que para poder interponer este recurso son 30 días siguientes a aquel que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. La autoridad responsable es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también debemos considerar su fundamento legal. Como todo, es importante documentarlo. En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo número 1, nos expresa que los juicios se promueven ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, como lo habíamos mencionado, y se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México se aparte. Sin embargo, en su párrafo número 2 nos comenta que cuando la resolución recaída a un acto administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste contravierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida y sobre todo en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en dicho recurso. Ahora vamos a escuchar el caso número 3. Caso 3. Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos, depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató de que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. ¿Qué recurso le sugieres a Adrián interponer? Argumenta tu respuesta. Tenemos nosotros aquí, en este caso número 3, a Adrián Peña López, que es un vigilante, donde a él se le retiraban sus cuotas del IMSS 74 pesos quincenales. Sin embargo, él empezó a revisar que ya la cuota que le retiraban era de 138 pesos, lo cual a él le parece una cantidad bastante excesiva. Nos da la pregunta y nos menciona, ¿qué recurso le sugieres a Adrián interponer? El recurso que Adrián debe de interponer es el recurso de inconformidad, que está previsto en la Ley del Seguro Social. Cabe mencionar que es un medio de defensa que consiste en la revisión de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en perjuicio de trabajadores o patrones, como lo habíamos comentado al principio en su definición. Para interponer este recurso son 15 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución del acto definitivo que impugna. La autoridad competente es el Consejo Consultivo Delegacional y, como todo comentamos, su fundamento legal se encuentra en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en acto de inconformidad en la forma y términos que establezca dicho reglamento. Es importante mencionar que cada uno de estos recursos que acabamos de mencionar a lo largo de este reto tienen una particularidad. Todos deben de pasar por un proceso de revisión. Posteriormente, ver con qué autoridad competente se tiene que dirigir para que pueda emitir una resolución. Puede haber un desahogo de pruebas, pruebas periciales y, sobre todo, lo importante, que ambas partes puedan salir en algún momento beneficiadas, que es lo que se busca, y llegar a mutuos acuerdos para que no existan perjuicios, como fue en el caso de Mónica Treviño, que prácticamente le retiran los bienes
sin ella haber señalado que donde el procedimiento administrativo de ejecución no se lleve de una manera adecuada. Y sobre todo conocer qué recurso es el que puede proceder para que la autoridad pueda actuar como corresponde. Ahora hay una recomendación que les menciono acerca de las materias es, si pueden ustedes tomar juntas Derecho Administrativo y Derecho Fiscal para que puedan estar preparados en la materia de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Nos vamos a ver próximamente en un video. Como todo buen jurista, les recomiendo las siguientes bibliografías. Me han sido de mucha utilidad en este curso. Han sido fuentes fidedignas para poder continuar con la elaboración de los retos. También les recomiendo revisar, como hemos mencionado en los videos, la página de la Suprema Corte de la Justicia, donde cada viernes se emiten jurisprudencias nuevas y nosotros poder tener como una herramienta fundamental, como un dato adicional para que ustedes puedan consultar, puedan ver búsquedas y cursos, revistas, lo que ustedes gusten para nuestra formación profesional. Hay una herramienta que nosotros tenemos fundamental en nuestro plan de estudios y que deben considerar, herramientas informáticas en el ámbito jurídico. Esa es una materia de suma importancia y sobre todo nos es de mucha utilidad. Por mi parte sería todo, les agradezco el haber visto mi video, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.